Desenrédate. Un espacio con diversidad de pensamiento. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento. Mi nombre es Claudia Solana, soy psicóloga y en esta ocasión tengo un invitado especial para que hablemos sobre cosas que tú no sabías acerca de la ansiedad. Una situación que es cada vez más común, sobre todo ahorita que estamos en plena contingencia y debido al aislamiento seguramente que algunos síntomas se incrementan más y muchas otras personas están descubriendo que a lo mejor tienen este trastorno. Mi invitado se llama Ulises García Robles, él es psicólogo también y démosle la bienvenida. ¿Qué tal, psicólogo? ¿Cómo está? Hola Claudia, mucho gusto. Pues por acá estamos muy bien, ya sabes, pasando la contingencia y demás. Sí, ¿verdad? Adaptándonos a esta modalidad ahora de trabajo. Así es, así es. Oye, psicólogo, quiero preguntarte algunas cosas porque fíjate que es muy común que uno hable de la ansiedad como estoy ansioso, me siento ansioso, cuando estamos en una situación que a veces se nos sale de las manos o una situación que puede ser complicada de la vida diaria. Sin embargo, hay que ser puntuales sobre cuál es la diferencia entre sentirse ansioso en una situación común a tener un trastorno de ansiedad, porque son cosas muy distintas y a pesar de que pues la ansiedad pueda ser un sentimiento que está presente ante situaciones que nos pueden causar disconfort o miedo, ya cuando empieza a incrementar sus niveles, pues ya estaríamos hablando de que es otra cosa y que ya no podríamos hablar de que solamente nos sentimos ansiosos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? Bueno, cuando hablamos, esto no es solamente inherente a la ansiedad, en realidad cuando hablamos de un trastorno, tienen que haber como varios criterios o condiciones que se tienen que cumplir, ¿ok? Y estos criterios van desde criterios a nivel conductual, que son observables, a criterios clínicos en general, hasta cuestiones que aunque no son criterios, sí sabemos que existen o que ocurren a nivel fisiológico o a nivel de circuitería en el cerebro, ¿ok? Entonces, primero hay que entender que la ansiedad es en realidad una respuesta natural de nuestro organismo, ¿ok? Que se da ante ciertas situaciones estresantes, ante situaciones que nos causan temor o ante la incertidumbre, por ejemplo, que se ha vuelto tan común hoy en día. Entonces, nuestro sistema nervioso está equipado con todo un sistema especializado en responder con ansiedad, básicamente, pues, ¿no? Y este sistema nos protege de muchas circunstancias, nos lleva a querer, por ejemplo, correr si estamos en un edificio y empieza a temblar muy fuerte, este sistema se va a activar y uno va a querer salir corriendo y eso es bueno porque nos salva la vida, ¿no? Igual si vemos peligro inminente, queremos salir corriendo o nos preparamos para pelear, o en ciertas circunstancias en las que eso puede ser favorable, como por ejemplo ante la amenaza de un animal, nos vamos a quedar como paralizados, ¿no? A la expectativa y esperando que el animal no nos note, ¿no? Entonces, cada una de estas respuestas, todas ellas ya vienen integradas filogenéticamente en nuestro sistema nervioso, es decir, evolucionaron a lo largo de muchísimo tiempo, millones de años, millones y millones de años, mucho, mucho tiempo, y ya son parte de nosotros y son muy útiles, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de ansiedad como trastorno, básicamente lo que está ocurriendo es que esta respuesta a nivel neurológico y fisiológico va a estar dándose de una forma alterada, es decir, casi siempre va a estar sobreexpresada. Se va a dar con una mucho mayor intensidad, ¿ok? Entonces, independientemente de los síntomas, que hay muchos y los podemos encontrar por allí y por allá, todos podemos experimentar esos síntomas en muchas situaciones de nuestra vida y no necesariamente padecemos ansiedad. Todos podemos sentir temor, todos podemos sentirnos angustiados ante algún problema, todos podemos llegar a tener estos que llamamos pensamientos disruptivos o pensamientos catastróficos, en los que de repente pensamos lo peor que le pueda pasar, ya sea a nosotros o a algún familiar o personas que nos importan, ¿ok? Todos somos susceptibles de tener esta clase de síntomas, ¿ok? Pero, aunque eso es normal, hay un punto en el cual esto se empieza a volver problemático para las personas. Y es ahí donde empezamos a pensarlo como un trastorno, ¿ok? Entonces, si lo pensamos en términos de sintomatología,
podemos decir que se trata de un trastorno cuando estos síntomas se elevan a un nivel tal que empiezan a trastocar nuestras actividades. Empiezan a generar una serie de problemas en nuestra vida diaria. Y casi siempre lo vamos a notar en nuestras relaciones sociales, esa es una muy importante. A veces por la ansiedad tenemos muy baja tolerancia a la frustración, por ejemplo. Nos enojamos con mucha facilidad y esto va a generar problemas con las personas con las que convivimos constantemente, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, vamos a estar en constante conflicto, ¿no? Ese es el nivel social, pero también puede afectar, aparte de nuestras relaciones interpersonales, el factor laboral. Nos podemos ver impedidos a realizar ciertas actividades, por ejemplo, de nuestro trabajo, porque nos generan angustia, por ejemplo, ¿no? Hay personas que pueden, por ejemplo, estar checando demasiado las actividades que realizan y que eso les impide ser eficientes, ¿no? Y lo están checando mucho porque sienten la angustia de que algo esté mal. Entonces, ahí ya el síntoma nos está impidiendo llevar a cabo algo de forma natural o de la manera en la que siempre lo haríamos, ¿no? Y bueno, normalmente es ahí en ese punto cuando empieza a trastocar varios aspectos de nuestra vida. En el educativo también, si estamos en la escuela, puede generar unos problemas ahí. Es cuando a nivel clínico lo empezamos a considerar un trastorno, ¿ok? Por otro lado, te comentaba al inicio que hay también ciertas cuestiones que se han analizado a nivel neurológico que nos indican la presencia de un trastorno. ¿Cuál sería? Digamos que su símil a nivel neurológico sería que los circuitos que regulan la respuesta ansiosa van a estar operando lo que podríamos llamar fuera de norma. Es decir, van a estar actuando de una forma no esperada. Entonces, el término trastorno, cuando se habla a nivel neurológico, se refiere a que existe una disfunción en alguno o varios circuitos. ¿Okay? No quiere decir que no funcionen, no quiere decir que haya daño cerebral ni nada por el estilo. Los circuitos están ahí, funcionan, el problema es que no funcionan como se espera. ¿Okay? Entonces vamos a tener que debido a que operan de una forma alterada, no van a poder llevar a cabo una función adecuada y esto va a generar diferentes tipos de desregulación o falta de modulación en la comunicación a nivel neuronal, ¿no? Entonces, esas serían como que las grandes diferencias, tanto a nivel neurológico como a nivel clínico, ¿no? Es básicamente cuando los síntomas, que todos los podemos tener, se elevan a un grado tal que empiezan a trastocar nuestras actividades diarias y nos están impidiendo hacer cosas. Ahí es cuando podemos empezar a hablar de un trastorno. Entonces, esto que tú me comentas me lleva a pensar en cuando la gente que vive ansiedad y lo manifiesta a su familia, a su pareja, a sus amigos, y a veces la gente no puede entender que es algo que la persona no puede controlar porque está sucediendo en su cerebro. Es decir, no porque la persona esté exagerando, quiera llamar la atención, haga las cosas sin pensar, sino que su cerebro realmente no está funcionando de la forma que debería y por tanto a la persona le cuesta mucho regular estas respuestas emocionales, conductuales e incluso en sus pensamientos, como decías, pensamientos que pueden llegar a ser distorsionados, catastróficos y que van limitando a la persona en casi todas las esferas de su vida, ¿no? Porque podemos ver personas que incluso dejan de trabajar, dejan de ir a la escuela, dejan de socializar, justamente por todos estos síntomas que están derivados de la ansiedad. Y también me lleva a pensar esto en todos los mitos en torno a esta situación o a esta condición de vida de muchas personas. ¿Cuáles son los mitos que tú consideras que son más comunes y que deberíamos empezar a eliminar sobre la ansiedad? Lo acabas de mencionar, creo que el más común, más recurrente y quizás más pernicioso, más dañino, es el creer que se trata de una exageración o que las personas están intentando manipular a las otras. Es cierto que hay personas que son manipuladoras, eso es un hecho, ¿no? Sí, pero las personas que padecen ansiedad, esta no es la razón por la cual están padeciendo esta serie de síntomas, ¿no? Y como te digo, es probablemente la queja más común que recibo en mi práctica profesional con mis pacientes, el hecho de que
las personas cercanas, particularmente sus familiares, lo cual es triste porque no están recibiendo apoyo de las personas que quizás deberían de recibirlo. Son quienes constantemente les dicen pues que no deberían de tomarlo tan en serio, que dejen de pensar en eso, o que solamente están exagerando, que solo buscan como que llamar la atención, que no tienen nada que hacer, que es porque no tienen nada importante que hacer con su vida y que eso los lleva a estar teniendo estas manifestaciones, ¿no? Creo que ese es creo que es el más fuerte. Hay otros, ¿no? No sé, la gente a veces cree que les hicieron brujería o cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que el más utilizado y también el que más problemas genera es el pensar que se trata de una exageración o de una intención manipulativa, pues, ¿no? Estaba pensando en otro, sobre todo cuando hay niños que empiezan a manifestar síntomas de ansiedad. Y entonces muchas familias, cuando estos síntomas son muy recurrentes, suelen creer que es una etapa y que se les va a quitar. Que también se trata de un berrinche, de forma de manipular a los papás. ¿Tú qué opinas sobre esta idea? Bueno, sí es más o menos común, o a veces se asume que es necesariamente por algún evento que ocurrió recientemente, ¿no? Un cambio de escuela, etc. Si bien es cierto que estos eventos pueden aumentar estos síntomas, no es común que los síntomas se eleven a ese nivel por esa clase de eventos, ¿okay? Casi siempre hay un trasfondo que los está predisponiendo, ¿no? Y bueno, ya que hablemos un poco de las causas. Sí, porque eso me lleva a las causas. Bueno, para empezar, sí existe la ansiedad en niños, ¿no? O sea, esto es cierto. Los papás deberían, si están notando algunas conductas en sus hijos como de alerta, deberían realmente prestar atención porque podríamos decir que sí existe la ansiedad infantil, así como existe la depresión infantil y algunos otros trastornos en niños. Claro, sí existe, es muy real. No es tan común, obviamente. O sea, si lo comparas con la ansiedad en adolescentes, hay una gran diferencia estadísticamente hablando, ¿no? Es de hecho poco común en niños. Pero sí ocurre, sí llega a ocurrir en algunos casos, ¿no? Más o menos, ¿cuáles serían los síntomas que los papás deberían empezar a prestar atención? Porque obviamente uno como adulto puede detectar que está pensando ciertas cosas, que estás actuando de cierta manera, pero a lo mejor los niños manifiestan sus síntomas diferentes de los adultos o los manifiestan igual. No los manifiestan igual. Hay algunos síntomas que son muy típicos en los niños. Por ejemplo, el jalarse los pelos. Llega a ocurrir con cierta frecuencia en los niños, se toman la cabeza. A veces se tapan los oídos cuando están escuchando gritos, por ejemplo, de los papás y viven en un ambiente en el que hay gritos constantes o hay agresiones, cosas por el estilo. Tienen pesadillas, eso llega a ocurrir con bastante frecuencia en los niños, o presentan enuresis, que son estas descargas nocturnas de orina. Y bueno, en general serían esos. A veces también están un poco demasiado activos o están muy preocupados por cosas que prácticamente ningún niño estaría preocupado, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? A veces de repente el niño empieza a pensar acerca de la muerte y que si sus papás se van a morir o qué es lo que va a pasar, y que es algo pues realmente no tan común, aunque casi todos los niños llegan a pensar en algún momento algo acerca de la muerte de sus padres. No es algo muy pasajero, ¿no? O sea, lo piensan y ya los papás les explican que no hay problema, que no va a pasar nada, y se les pasa, pero en algunos de ellos se quedan con esta idea muy recurrente en su cabeza y es un síntoma típico de ansiedad, ¿no? ¿Puede haber niños que vivan alguna crisis de pánico y que los padres puedan confundir con un berrinche? Puede llegar a ocurrir. En mi práctica personal no me ha pasado, no he visto niños que presenten crisis de pánico como tal. Me ha tocado niños que tienen pues, crisis de ansiedad, que se ponen muy angustiados, que están como constantemente con algún pensamiento disruptivo en su cabeza, ¿no? Pero una crisis de pánico como tal no la he visto, debe de pasar, me imagino, la verdad no he visto la estadística, pero creo que no es tan común. Sería más como en adolescentes, entonces, y adultos. Sí. No, sí, en adolescentes y adultos es mucho, mucho más común. Ok.
Muy bien, ahora sí, vamos de lleno a las causas. ¿Qué puede causar la ansiedad? Porque ya hablabas de que hay factores del contexto, es decir, de la familia, la rutina diaria, algún evento fuera de lugar que pueda generar que estos síntomas incrementen. Pero realmente es una situación ambiental lo que lo puede generar o deriva de otras situaciones. Bueno, hay muchas cosas que pueden generar la ansiedad, pero podríamos ponerlos como en grandes rubros, ¿no? Eh, Uno de ellos es la parte genética neurológica, ¿ok? Muchas de las personas que llegan a manifestar síntomas de ansiedad ya al nivel de un trastorno, casi siempre tienen una herencia que los predetermina. Pero, vamos a encontrar que a veces, ya sea por el lado paterno o por el lado materno, hay otras personas que o ya han sido diagnosticadas con un trastorno mental o tienen síntomas a un nivel bajo que no les ha permitido ser diagnosticados o que no los han sido tan problemáticos que los haya llevado a buscar ayuda, ¿ok? Pero sí se alcanzan a notar por ahí estas características en la familia, ¿ok? Que tengan esta predisposición no quiere decir que necesariamente les va a dar un trastorno de ansiedad en algún punto, pero los hace vulnerables, ¿ok? La probabilidad de que en algún punto lo desarrollen es más alta. Entonces, esa es una, que es la genético-neurológica, porque los genes van a indicar, o más bien van a guiar todo el proceso de neurodesarrollo, y cuando algo está funcionando de forma inadecuada en los genes, la estructuración del sistema nervioso no va a ocurrir como se espera, y esto ya genera estas disfunciones de las que hablábamos hace rato, ¿ok? Pero también es, ahora sí que necesario que ocurran otras cosas en el interno. No sé, hace tan solo 50 años quizás, o menos 30, se tenía una idea muy generalizada acerca de que necesariamente estos episodios se daban en función de experiencias traumáticas, ¿ok? Es decir, uno en la infancia, por ejemplo, llega a vivir una experiencia que en su momento fue muy intensa a nivel emocional y que esto desencadena después, más adelante, en un trastorno de ansiedad, ¿no? O en lo que antiguamente se llamaba histeria y cosas así, ¿no? Actualmente sabemos que no necesariamente es solo eso, ¿no? De hecho, una de las causas que yo creo que se ha vuelto más común en el mundo moderno es el estar expuesto a situaciones estresantes por periodos prolongados de tiempo. No necesariamente tiene que ocurrir algo traumático. En la mayoría de los casos no ha ocurrido nada traumático en la vida de las personas, pero sí han estado expuestos a situaciones muy estresantes durante bastante tiempo, ¿no? Y un ejemplo muy recurrente, porque se presenta mucho en la práctica clínica, son las personas cuyos padres peleaban mucho, ¿no? Todas estas personas reportan que siendo niños, bueno, estando en su casa y una vez que los papás estaban juntos, normalmente cuando el papá llegaba de trabajar, una situación así, entraba en un estado que llamamos estado de hipervigilancia. Es básicamente estar todo el tiempo como tenso a la espera de a ver en qué momento van a empezar los gritos, a ver en qué momento van a tirar cosas, a ver en qué momento los van a involucrar en la pelea, porque eso es algo que también pasa mucho. Entonces, los niños, bueno, más bien ya los adultos, recuerdan cómo es que esto era todos los días, ¿no? O era muy recurrente, muy seguido, ¿no? 2, 3 veces a la semana, ¿no? Por años, por una década, a veces 2 décadas, ¿no? En lo que vivieron con sus padres, ¿no? Entonces, cuando tienes que una persona está siendo expuesta a una situación que es estresante de forma tan constante, llega un punto en el cual este sistema, el sistema de regulación de la respuesta ansiosa, se empieza a salir de control, o más bien se empieza a acostumbrar a todo el tiempo estar sobreactivado, ¿ok? Entonces ya se vuelve su estándar de activación, digamos, el estar todo el tiempo en una alta actividad. Ya esa se va a volver la basal, decimos, ¿no? En psicología conductual, ese es va a ser la norma, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos un sistema de respuesta ansioso que ya está respondiendo todo el tiempo de forma magnificada, ya todo el tiempo, me refiero a todo el tiempo, es decir, aunque no esté pasando nada, y llega a ocurrir algo,
que puede ser desde tener una confrontación con una persona, de que te frustraste porque algo no te salió bien, o cualquier cosa menor, va a generar un pico de actividad en este sistema, ¿ok? Y eso es lo que ya experimenta la gente como síntomas ya muy intensos, ¿no? Eso es lo que a veces desata las crisis de ansiedad o las crisis de pánico, ¿ok? Entonces, en mi experiencia, estaría más asociado a estas situaciones estresantes por periodos prolongados de tiempo, más que a experiencias traumáticas. Sí los hay, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, básicamente esa es su etiología, esa es la razón por la cual empieza, ¿no? Pero es menos común, de hecho, ¿no? No es tan común como la gente que ha estado expuesta a niveles de estrés muy alto. Ahora bien, eso que tiene que ver con lo ambiental, pero no es la única cuestión ambiental, la cuestión de las interacciones conflictivas con otras personas. Yo, no sé, cada vez estoy más convencido de que hay factores que están asociados a nuestra vida moderna que nos están generando muchos problemas, ¿no? Y esto lo estoy viendo particularmente en los jóvenes, ¿no? En adolescentes o chicos en la adultez temprana, ¿no? Gente de entre los 16 años a los 23 tal vez, ¿no? Algo que ellos constantemente reportan y que es uno de sus motivos constantes de angustia es el que perciben que el futuro es inestable, ¿ok? El futuro no es algo como de lo que se puede esperar algo bueno. ¿Por qué? Porque las condiciones son casi que impredecibles actualmente. El mundo cambia demasiado rápido en la actualidad y esto es muy, muy problemático. Si lo pensamos evolutivamente, los seres humanos nunca vivimos en condiciones tan cambiantes, nunca en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, ¿no? 8 millones de años, las condiciones eran bastante estables. Una persona podía nacer, vivir y morir bajo prácticamente las mismas condiciones sociales, económicas, políticas, lo que se te ocurra, casi que era lo mismo, pues, ¿no? Y eso era algo bueno, porque las personas, una vez que entendían cómo funcionaba el mundo, era fácil navegarlo, pues, ¿no? Porque pues, ya sabían cómo funcionaba. Es más, las recomendaciones de las personas mayores podían funcionar bastante bien porque seguían siendo válidas aunque hubieran pasado 100 años, pues, ¿no? Y nuestros consejos ahorita ya no van a servir para nada. Actualmente olvídense de ser abuelos que dan consejos. No funciona, sí, actualmente eso ya no es posible, ¿no? Es más, si tú te pones a pensar un poquito, analiza cuáles eran las tendencias culturales hace tan solo 5 años, no nos vayamos muy lejos. Y te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que creías hace 5 años ya no se consideran válidas, ¿no? O ya están siendo fuertemente cuestionadas, ¿no? Y si vas 5 años atrás, lo mismo, ¿no? Y esa tendencia no va a cambiar pronto por el grado de conectividad que tenemos actualmente los seres humanos. Surgen tendencias constantemente, tú lo puedes ver todo el tiempo en redes sociales, y constantemente contrastan o confrontan nuestras concepciones del mundo. Entonces, en la actualidad carecemos como que de una postura, tanto de una postura filosófica clara ante la vida, así como de una estructura que nos brinde un mapa de sentido para entender el mundo. Ya no lo hay. Actualmente tú te puedes exponer a la información y hay de todos sabores y colores, ¿no? O sea, tú puedes elegir casi que cualquiera que tú elijas cuál sea tu orientación, tanto filosófica, política, etcétera, ante cualquier cosa, pues, ¿no? Y eso es una condición bastante moderna, ¿no? Antiguamente la gente tenía concepciones muy claras acerca del mundo y de la vida y cómo tenían que funcionar las cosas. No tenían que cuestionárselo prácticamente. Ya todo eso estaba de alguna manera elucidado por otras personas que habían vivido mucho tiempo y que habían llegado a esas conclusiones, ¿no? Claro, era el típico naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Que hasta en la escuela así te lo enseñaban literal. Y ahora ya en ese inter, ya a veces ni te reproduces, ¿no? A veces no creces en ningún sentido, ¿no? Sí, muchas cosas que están cambiando constantemente. Así es, sí, y esto genera demasiada incertidumbre en las personas, porque la gente no se puede adaptar tan rápido. Es interesante porque esto fue inicialmente reportado a nivel
a nivel de investigación clínica en las personas que emigraban, porque inicialmente eran quienes estaban expuestos a esta clase de condiciones cambiantes, ¿no? Los estudios migratorios que se han hecho, por ejemplo, se ha encontrado que quienes migran normalmente van a presentar niveles de psicopatología y de estrés más altos que el resto de la población. ¿Por qué? Porque básicamente están enfrentando un choque de culturas y tienen que adaptarse a un mundo que es nuevo, aun cuando estemos dentro del mismo planeta, pues, ¿no? Pero estoy hablando de que eso hace 3 décadas, pues, ¿no? Con la tecnología, el trasiego de información se volvió tan fácil de realizar que una tendencia que empieza, por decir, en China, al otro lado del mundo, lo estamos viendo con el COVID, ¿no? Pero hablemos de información, de una tendencia cultural que puede empezar en China en un par de semanas o en una semana o incluso en un día, ya puede estar del otro lado del mundo y la gente lo empieza, si no necesariamente a replicar, se lo empieza a cuestionar o empieza a afectar la forma en la que ellos conciben el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta falta de coherencia y de estructura para entender y explicar el mundo es un tema que genera mucho conflicto en las personas, ¿no? En los jóvenes sobre todo, porque yo noto mucha confusión en ellos, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo están siendo bombardeados por todo tipo de información que es contradictoria entre ellas, dependiendo de dónde venga. Sí. Y pues no saben ni qué agarrar. Es irónico porque ahora es cuando tenemos más acceso a más información, y el tener más información sin tener una estructura clara no está siendo de ayuda. Por el contrario, está generando más conflicto en la gente. Sí, eso también me recuerda una duda que generalmente me cuestionan. Obviamente, derivado de estos cambios constantes, también se generan un cúmulo de emociones y también está en aumento los índices de depresión, tanto en niños, adolescentes como en adultos. Y claro, hay gente que se cuestiona si la depresión y la ansiedad pueden estar presentes en una misma persona o se pueden confundir síntomas, porque a veces hay personas que experimentan sintomatología de ambas condiciones y resulta a veces como complicado saber cuál es para ellos, qué es lo que les está pasando. Sí, de hecho es muy común que se presente la depresión en conjunto con la ansiedad. De hecho, con demasiada frecuencia vamos a encontrar personas que empiezan angustiándose por algo, ¿no? En los jóvenes tiene que ver mucho con el tema del futuro. No saben qué van a estudiar, no saben, se dan cuenta, ya son conscientes de que a diferencia de sus padres, el estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, no les va a dar absolutamente ninguna ventaja. Saben que después de eso van a... Y tampoco el buscar un trabajo estable, porque ya en muchos países ya no tenemos esta opción de jubilación y tener una pensión como eran nuestros abuelos, les tocó hacer eso, ¿no? Claro. Sí, entonces ellos dicen, bueno, la receta que me piden que siga realmente no veo que tenga como mucho futuro, ¿no? ¿Y qué otras opciones quedan? Y entonces entran en ese debate en sus mentes acerca de qué quieren hacer. Entonces empieza así por la angustia, ¿no? El tema de que algo les angustia y esta angustia no puede ser resuelta, ¿no? No hay una solución última a algo que les genera conflicto. Esto va generando ansiedad cada vez más. Empieza siendo angustia y cada vez se va saliendo más de control hasta que llega un punto en que la gente empieza a presentar síntomas, ¿no? Y después de eso, cuando no se puede lidiar con eso que nos angustia y nos tiene mal por ya un buen rato, meses a veces, casi siempre lo que sigue es que la gente se deprime, ¿no? Pero eso luego se dice que la ansiedad es el síntoma positivo, porque teóricamente debería de motivarnos a resolver, ¿no? No siempre lo hacemos, por desgracia, nos quedamos con eso, nos sentimos mal y al rato nos deprimimos y al rato ya tenemos 2 cosas a la vez. Sí, eso pasa muy frecuentemente y aquí lo importante es que quienes nos están escuchando, si han notado que presentan alguna de estas sintomatología que ya mencionamos anteriormente, si mamás y papás actualmente están viviendo en un contexto familiar que es complicado, que hay discusiones frecuentes, sus niños presentan o presencian la violencia, el maltrato, las discusiones, pues hay que empezar a tomar algunas medidas para solucionar esta situación, porque cuando no se atiende a tiempo,
tanto la sintomatología como no darle una solución a estas problemáticas familiares que pueden llegar a pasar, va a tener efectos y van a ser efectos a largo plazo e incluso de por vida para la persona que empiece a experimentar esta ansiedad. ¿Qué efectos podría tener si no se atiende a tiempo? Bueno, la ansiedad empieza a empeorar hasta que llega un punto en que la gente ya va dejando de hacer cosas, ¿ok? Algo que me he encontrado mucho últimamente, por ejemplo, es relacionado con el trabajo. Muchas personas tienen trabajos que son terriblemente esclavizantes. Estoy hablando de gente que trabaja 12, 15 horas diarias, que literalmente viven para trabajar y dormir, y eso más o menos, ni siquiera duermen bien, ¿no? Entonces, el que tengamos esas condiciones y esas condiciones no cambien, hacen que los síntomas vayan empeorando cada vez más. Y llega un punto en que la gente ya ni siquiera puede ir a su trabajo. Está en el trabajo y les da una crisis ahí, tienen que ir a urgencias, ahí les dan clonazepam o alguna cosa, alguna benzodiazepina. Con eso se controlan, pero dado que la situación no está cambiando, que en este caso el trabajo pues sigue siendo estresante, en algún punto los medicamentos ya no le van a hacer efecto, ¿ok? Porque si bien es cierto que los medicamentos ayudan y sí son muy útiles en el tratamiento, si esto no va de la mano con cambiar hábitos y cambiar condiciones de vida, llega un punto en el cual eso simplemente ya no funciona. Entonces, la medicación no es la solución última, ¿ok? Es un gran apoyo, no tengo nada en contra de ellos. Puede ser muy útil si se utiliza bajo supervisión tanto médica como psicológica, pero hay que entender la medicación como una herramienta, ¿no? Es como cuando, no sé, te luxas una pierna y utilizas una muleta, ¿no? La muleta no te va a curar, solamente va a evitar que te sigas haciendo daño, ¿no? Pero finalmente va a ser la terapia física lo que va a hacer que mejores o que recobres tu funcionalidad, ¿no? Algo muy similar pasa con el tema de la medicación y la sintomatología, ¿no? ¿Y cuáles son como que los peores escenarios? Bueno, pues que los síntomas van empeorando hasta que nos vamos discapacitando. Es decir, ya no podemos trabajar, gente que ya no puede manejar porque el tráfico los pone muy mal, gente que ya decide mejor ya no salir de su casa. He tenido pacientes que los he tenido que ir a ver a su habitación literalmente porque su cuarto ya no pueden salir, pues, ¿no? Entonces, son situaciones ya muy extremas. Y que pues nadie quiere realmente llegar a eso, y no es necesario que la gente llegue a eso, ¿no? Lo ideal, lo ideal en mi opinión sería que las personas reciban apoyo profiláctico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A veces la gente llega a consulta cuando ya tiene 10 años teniendo síntomas, ¿no? 10 años, ¿no? Una década completa. Y obviamente ya sus síntomas son bastante fuertes, ¿no? Y el tratamiento va a ser más largo, más difícil y también más costoso económicamente. Yo no recomendaría a nadie esperar o esperar mucho cuando empiezan a tener problemas con la regulación de su ansiedad. Como dije, todos llegamos a tener un poco de ansiedad en la vida, eso es normal, pero si notamos que esto ya se nos empieza a salir un poco de control, lo ideal es ir con un profesional de la salud mental que nos evalúe, tomar las medidas que sean necesarias para mejorar, y esto va a tomar mucho menos tiempo de tratamiento, va a ser mucho más fácil salir de ahí y también mucho más barato. Eso se los puedo asegurar, ¿no? Sí, sin duda, como cualquier condición que no te atiendes a tiempo, sea la muela, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, si no lo atiendes, pues obviamente va a empeorar y empeorar hasta que a veces ya la solución sea mucho más complicada de lo que pudo haber sido en un principio. Pues ha sido realmente una gran plática. Yo sé que a muchas personas esta información les va a ayudar y que si no han tomado todavía la decisión de empezar a atenderse, pues este sea el punto de cambio donde digan, pues sí, me doy cuenta que necesito recibir apoyo, necesito buscar a un especialista y bueno, para eso pues están psicólogos como tú que te especializas en trastornos de ansiedad, depresión y algunos otros trastornos de conducta, ¿verdad? Entonces, cuéntanos qué es lo que haces en tu consultorio, un poco de tu trabajo, tu experiencia.
Sí, pues mira, yo trabajo con pacientes principalmente que tienen problemas, diferentes trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y también alguno que otro con trastornos del neurodesarrollo, pero me especializo particularmente en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, ¿no? Entonces, si están teniendo alguno de los muchos síntomas asociados a la ansiedad, como el que tengan estos pensamientos recurrentes que son preocupantes, el que les tiemblen las manos a veces en ciertas circunstancias, que les genere mucha ansiedad el hablar con las personas, etcétera. Todo eso tiene tratamiento. Hay soluciones para todo ello, es cuestión de buscarlo y bueno, por ahí estamos brindando ese apoyo. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna página de Facebook y teléfono donde te puedan contactar? En Facebook me pueden buscar como CETRAND, es C-E-T-R-A-N-D, ¿ok? Así me encuentran en Facebook. Y mi número es 2281-790056, ahí por si desean contactar. Muchísimas gracias, psicólogo Ulises García Robles, por regalarnos un poco de tu tiempo, compartirnos este tema y hacernos llegar información tan valiosa para toda nuestra comunidad. Pues esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Mi nombre es Claudia Solana y esto fue Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento. Te esperamos el próximo programa. No olvides ponerte en contacto y seguirnos a través de las redes sociales. Esta fue una producción de Quali, Audio y Podcasting, Ideas que se escuchan, y el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad, ICAPS.